Ok. Última clase. Vamos a compartir la pantalla. La última clase también es una clase de ecuaciones diferenciales como las últimas 3 o 4 clases que estuvimos teniendo. La diferencia es que esta vez el problema son ecuaciones diferenciales que tienen condiciones de contorno en los dos lados. ¿Sí? Siendo unidimensional, el contorno es un punto, básicamente, tiene una dimensión menos que la dimensión del dominio. Entonces, problema de valores de contorno se refiere a problemas que tienen condiciones de contorno a un lado y al otro. Si fuera en más dimensiones, bueno, las condiciones de contorno estarían sobre todo la superficie, digamos, que engloba al dominio. Esos son problemas de valores de contorno. En ingeniería, ese tipo de problemas en general está asociado a una variable dimensional, es decir, a coordenadas cartesianas, ¿sí? A metros, a dimensiones, no a la dimensión tiempo. ¿Sí? Es raro en general que en ingeniería uno se encuentre con un problema donde conoce la situación inicial y la situación final y entonces quiere saber lo que pasó en el medio. Puede pasar, pero no es lo más habitual. ¿Sí? No es lo más habitual. En general, como les decía, estos problemas de valores de contorno tienen que ver con una coordenada espacial. ¿Sí? Entonces, en general, la variable independiente va a ser x. ¿Sí? No tanto t, sino x. En el caso unidimensional, x y z en el caso de más dimensiones. Hay un montón de problemas de valores de contorno en ingeniería. Digamos, son lo que ustedes seguramente más van a ver, porque ya en termodinámica tenemos un problema de valores de contorno, seguramente. Los problemas de tensiones y deformaciones, los problemas electromagnéticos, también son problemas de valores de contorno, porque son problemas en los cuales se define cuáles son las condiciones de borde, y entonces se trata de resolver el problema en el dominio. ¿Sí? Entonces, lo que veremos en esta clase en general lo aplicamos a coordenada espacial. Lo que es en función del tiempo, en general, puede ser problema de valores iniciales. De nuevo, llevémoslo no a algo abstracto, sino a algo de ingeniería. Es común que uno sepa la condición inicial o indeformada o de partida, y entonces quiera saber después de una acción cómo termina el sistema. ¿Sí? Ese es un típico problema de valores iniciales. Entonces puede ser un problema mixto al final. Podría ser un problema de valores iniciales en el tiempo y un problema de valor de contorno en el espacio. ¿Sí? Esa combinación, de nuevo, es muy habitual. Bueno, veamos entonces cómo resolverlo. En esta materia resolvemos problemas de una dimensión, de una única dimensión. No hacemos problemas de dos dimensiones, ni siquiera si las dos dimensiones son tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a resolver un transitorio, la única variable puede ser tiempo. Si vamos a resolver un problema espacial, vamos a poder resolverlo solo en una dimensión y que no varíe en el tiempo, porque si no, ahí ya tendríamos dos dimensiones. Bueno, se imaginarán que es un poco restringido esto, como para todos los problemas que pueden surgir. En numérico avanzado ya se resuelven problemas de dos dimensiones, sean xy o sea x tiempo, con lo cual ahí ya se abre un montón la posibilidad de distintos problemas. En próximos años, seguramente, en esta materia de análisis numérico, ya empecemos a resolver sistemas que tienen más de una dimensión. Pero por ahora no. Veremos cómo evoluciona esto. Ok, les estoy mostrando entonces, vamos a resolver un ejercicio de la guía. Este es el problema 9 de la guía y vamos a resolverlo de distintas maneras. Fíjense, acá tenemos la ecuación diferencial. 0,1 u segunda más u prima más u igual a 0.
O sea, hasta ahí tenemos la ecuación diferencial. ¿Cómo me doy cuenta si esto es un problema de valores de contorno o un problema de valores iniciales mirando la ecuación diferencial? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay algo que me diga que esto es un problema de valores de contorno en la ecuación diferencial? O sea, 0, 1 u segunda más u' más u igual a 0. Depende tanto de la función como de la derivada, ¿no? Porque Eh, una derivada primera. acá no hay derivada primera. Bueno, sí, hay una derivada primera. Pero digo, esto podría ser un PBI o un PBC. PBI es lo que vimos hasta la clase pasada. Problemas donde las condiciones se dan de un solo lado. Ahora dijimos, vamos a ver problemas, ecuaciones diferenciales, donde las condiciones de contorno se den de los dos lados. Entonces, en la ecuación diferencial, ¿puedo definir si es un PBI o un PBC? O sea, tengo una ecuación diferencial de orden 2. Acá es lo único que puedo ver, porque tengo una derivada segunda. Bueno, sigamos, a ver. El dominio, la variable independiente ahora es X. ¿Sí? Como les decía, habitualmente problemas de valores de contorno están asociados a una coordenada espacial. Entonces la llamo X y digo que X varía entre 0 y 1. ¿Eso quiere decir que es un problema de valores de contorno? No, al tiempo también le dábamos un intervalo. Cierto. Entonces, que el dominio esté definido no quiere decir que es un problema de valores de contorno. Lo que dice si es un problema de valores de contorno o de valores iniciales son las condiciones de contorno, justamente. Acá yo estoy definiendo que u en 0 vale 0 y u en 1 vale 1. Eso es una novedad absoluta, porque hasta ahora yo nunca había definido condiciones a los dos lados. Yo podía definir u en 0 y eventualmente u' en 0. ¿Sí? Pero, o si no, también podía definir u en 1 y u' en 1. Pero lo que no podía hacer en problemas de valores iniciales era definir las condiciones de contorno en distinto lugar del dominio. ¿Está claro? Entonces, la ecuación diferencial es la misma. Yo no puedo saber si es un problema de valores iniciales o de contorno mirando solamente la ecuación diferencial. El dominio tampoco me dice nada, porque de todas formas está acotado en un problema de valores iniciales. Ahora, lo que sí me dice si es un problema de valores de contorno son las condiciones de contorno, justamente. Bueno, entonces yo acá impuse u en 0 y u en 1. O sea, impuse condiciones sobre la variable sin derivar. ¿Sí? También se llaman condiciones de contorno de Dirichlet o condiciones de contorno esenciales. ¿Sí? Son todos sinónimos, algunos más matemáticos, algunos más físicos, algunos más ingenieriles, pero que me dicen sobre qué variable yo estoy imponiendo las condiciones de contorno. Entonces, en este caso, impuse condiciones de contorno sobre la variable sin derivar u. ¿Qué otra opción podría haber usado para imponer las condiciones de borde? Díganme, a ver, otra opción que no sea imponer u0 y u1. ¿Qué se les ocurre? Otra opción que no sea imponer u en 0 y u en 1. Podríamos imponer u en 0 y u' en 1, ¿no? Bien, bien. O sea, clavar la función en 0 y en 1 imponer la pendiente, ¿no? Porque eso es la derivada. Está Claro, bien. ¿Qué otra opción se les ocurre? O
sea, recién me dijeron U en 0 y U' en 1. Bien. Obviamente también podría ser U en 1 y U' en 0. Ok. ¿Podría ser U' en 0 y U' en 1? Creo que no, porque ahí te quedaba que dependía de la constante, porque... Claro. En ese caso estaría yo imponiendo la pendiente de los dos lados, pero una misma curva. Yo la desplazo hacia arriba y hacia abajo y sigue cumpliendo que la pendiente es la misma a la izquierda y a la derecha. Entonces, yo no puedo imponer la pendiente de los dos lados. No puedo imponer U' en 0 y U' en 1. Pero eso es algo matemático, no es algo numérico. Y les digo esto porque posiblemente el método numérico, si ustedes imponen mal las condiciones de contorno, de todas formas les da una solución. Porque básicamente tiene infinitas soluciones y posiblemente les dé una de las infinitas. Lo que pasa es que ustedes no están planteando el problema correctamente. Eso es una advertencia, porque los métodos numéricos, de nuevo, a veces dan soluciones para casos que matemáticamente no tienen solución. Entonces pueden engañar, ¿sí? Pueden engañar. Lo mismo pasaba en las integrales. Si la integral no estaba definida, posiblemente yo aplico integración de cualquier tipo y si está definida en 2 puntos ya me da una solución. Pero mi integral no estaba definida. Entonces, siempre hay que hacer un chequeo matemático y verificar que el problema esté bien planteado, ¿sí? También, obviamente, en problemas de valores de contorno. No podría yo imponer U' de los dos lados. Siempre, en algún punto, por lo menos, tengo que imponer una condición de contorno sobre la variable sin derivar, U. Bien. Acá me pide entonces hallar la solución numérica por un método directo centrado, me dice el paso, y resolver el sistema. Después me dice que lo resuelvo por upwinding, ya vamos a ver qué es ese método. Y después me dice que compare con la solución analítica. Por suerte, en este caso, tengo una solución analítica. Fíjense que este caso es muy parecido al TP, porque tengo U segunda, U' y U. Salvo que el TP era un problema de valores iniciales, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, me da la solución analítica y digamos, existe la solución analítica y además la conozco y la pude calcular. Entonces la puedo comparar con la solución numérica que yo obtenga. Bien. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos una derivada segunda. En el problema, a ver, me apareció esta misma, que tiene un 0,1 acompañando a U segunda, después U' y U igual a 0. Esta se llama ecuación homogénea. Si este número después del igual es distinto de 0, no es la homogénea. Estas son las condiciones de contorno. Bueno, fíjense lo que sucede con este factor 0,1 que está multiplicando a la U segunda. Básicamente lo que sucede es que este 0,1 es más chico, bastante más chico, un orden de magnitud más chico, que el factor que está acompañando a U'. ¿Se ve? Porque lo que acompaña a U' es 1, y este que está acompañando a U segunda es 0,1. Entonces, el efecto de este término que está acá a la izquierda es débil. Es débil porque yo estoy multiplicándolo por 0,1. Imagínense si yo lo multiplicaba por 10 a la menos 10. Bueno, sería despreciable. En este caso no es tan chico, pero es mucho más chico que el resto de la ecuación, en particular que U'. Entonces, lo que produce eso es que la solución sea muy parecida a este PBI que está acá abajo. Fíjense, este PBI que está acá abajo es igual al de arriba, pero voló este primer término. Voló, no está más. Entonces, U' más U igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación diferencial está acá en rojo. ¿Sí? Está acá en rojo. Y estoy cumpliendo que U a la derecha valga 1.
igual que la primera ecuación. Entonces, fíjense que las dos soluciones son muy parecidas. Por esto que yo les decía, la primera es prácticamente la segunda, porque este primer término está muy debilitado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esta ecuación de arriba y esta de abajo? El primer término no es una diferencia fundamental porque dijimos que es muy chico. Lo que es fundamental es que esta tiene dos condiciones de contorno y esta tiene solo una. Entonces, la primera se le agrega esta condición u en 0 igual a 0, porque es una ecuación diferencial de orden 2, entonces tiene dos condiciones de contorno. Esta de abajo, al volarle el u segunda, le voló también una condición de contorno. Entonces no cumple u en 0 igual a 0. De hecho, u en 0 vale acá, no sé, 2,7. En resumen, la solución azul, que es la ecuación diferencial de arriba, le cuesta mucho cumplir con la condición de contorno u en 0 igual a 0. Le cuesta mucho quiere decir que venía súper suave igual a la otra y de repente tuvo que mandarse una variación muy abrupta para cumplir con esa condición de contorno. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso hace que la derivada sea muy alta, eso hace que los métodos numéricos tengan problemas para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, este es un problema en el que el factor que acompaña a u segunda es mucho más chico que el que acompaña a u prima. Hasta ahí estoy hablando de matemática nada más. Si lo llevamos a la física, se llaman problemas de capa límite. ¿Sí? Quiere decir que son problemas que varían muy rápido cerca de un contorno. ¿Qué problemas físicos se les ocurre a ustedes que pueden estar representados con este tipo de ecuaciones? Problemas de capa límite, problemas que varían muy rápido cerca de un contorno. En ¿Alguno la se les teórica ocurre? creo que daban el ejemplo de un fluido cuando circula dentro de un caño. Muy bien, un fluido circulando dentro de un caño es un problema de velocidades, básicamente. La capa que está pegada al caño no se desplaza, básicamente por viscosidad, por fricción. Esa capa tiene velocidad cero, pero ya una capa pocos milímetros o pocas décimas de milímetros separado del tubo, ya tiene una velocidad distinta de cero sensiblemente. ¿Sí? Entonces disminuye muy rápido la velocidad cerca del borde. Básicamente lo que está pasando acá. ¿Qué otro problema de capa límite conocen en ingeniería? Bueno, cualquier problema de convección es un problema de capa límite y básicamente cualquier problema donde haya alguna concentración de algo cerca de un contorno. Podría ser una carga concentrada en un problema de elasticidad, podría ser un flujo de calor puntual dado por una soldadora en un problema térmico, ¿sí? Todos esos son casos en los cuales cambia muy bruscamente la variable que estoy calculando cerca de un contorno. Entonces, ingenierilmente son valores que en una capa, por eso se llama capa límite, cambian muy rápido. Matemáticamente, el término que tiene u segunda es mucho más chico que el que tiene u prima. Y numéricamente, el problema que se presenta es que resolver esa derivada, al ser tan alta, es difícil para los métodos numéricos. ¿Sí? Cada vez que el método es suave, yo necesito un delta X más grande para resolver. Si el problema no es suave, sino que es abrupto, yo seguramente necesite un delta X más chico. Bueno, entonces acá hilamos varias cosas, ojo. Hilamos física, matemática y cuáles son los problemas que surgen al tratar de resolverlo numéricamente. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces dijimos, este es un problema de capa límite, cuando alfa es mucho más chico que beta. Eso significa que se me van a presentar algunos inconvenientes. Bien, me pedía método centrado. Entonces, método centrado significa directamente reemplazar
cada una de las funciones con sus derivadas por operadores de la derivada, centrados, por eso se llama método centrado. Entonces, estos los tendrían que ya saber de memoria, son los operadores de la derivada segunda, de la derivada primera y de la variable sin derivar. Entonces, de la derivada segunda, este es el operador que usa 3 puntos, un más 1 menos 2un más un menos 1 dividido h cuadrado. Si lo sabían, espectacular. Y si no, este por lo menos se lo tienen que saber. Después, la derivada primera yo podía hacer en adelanto, en atraso o centrada. En adelanto era un más 1 menos un sobre h. En atraso era un menos un menos 1 también sobre h. Y este es el centrado. El delta u es un más 1 menos un menos 1, están espaciados 2h, ¿sí? El doble, por eso es el método centrado. Bien, ¿qué orden tiene este método? ¿Qué orden tiene este método? El orden viene Orden del 2. orden de las derivadas. ¿Cómo? Orden 2, ¿no? Orden 2, porque había que hacer la cuentita. Cantidad de puntos menos orden de la derivada, igual orden del método, y si era centrado y la paridad de esos valores era la misma o distinta, se le sumaba 1. Bueno, en fin, haciendo esa cuentita, este usa 3 puntos, es una derivada segunda, es centrado, entonces el orden es 2. Este es una derivada primera, usa 2 puntos, también es centrado, también tiene orden 2. Entonces, este operador tiene orden 2. El de la U segunda, el de la U prima también tiene orden 2 y U no lo estoy discretizando. ¿Sí? Esto no es un operador, esto es simplemente el valor de U en N. Bien, entonces, esta es mi ecuación diferencial y reemplazo cada uno de los operadores por la discretización que corresponde. Entonces, alfa, acá pongo U segunda, más beta, acá pongo U prima, que la saco de acá, y un igual a 0. O sea, de alguna manera esto es más simple que los métodos de valores, de los problemas de valores iniciales, porque ahí tenía 2 hojas de métodos, implícitos, explícitos, de distinto orden, multipaso, si resuelven problemas conservativos o no. Ok. En este caso los métodos son un poco más rústicos, si se quiere, porque simplemente reemplazan el operador por alguna discretización de la derivada y listo. ¿Sí? Bien. La ecuación diferencial es esta que tiene las funciones y sus derivadas analíticamente. Esta se llama ecuación en diferencias porque tiene los resultados estos obtenidos a partir de diferencias finitas y no a partir de la derivada. ¿Sí? Entonces esta se llama ecuación en diferencias y la original se llama ecuación diferencial. Lo que hago en el siguiente paso es despejar los UNs. ¿Sí? Despejar los UNs para lo que viene a continuación. Entonces, todo lo que acompaña a un menos 1 lo pongo en este paréntesis, todo lo que acompaña a un y todo lo que acompaña a un más 1. A un menos 1 lo está acompañando alfa sobre h cuadrado menos beta sobre 2h. A un lo está acompañando menos 2 sobre h cuadrado más 1. Y a un más 1 lo está acompañando alfa sobre h cuadrado más beta sobre 2h. Acá está abajo ya resuelto. Bien, pero alfa y beta yo ya sé cuánto valen porque me lo decían, 0,1 y 1. Y h también, porque me decían que use un paso de 0,25. Entonces todos estos valores yo ya los puedo reemplazar numéricamente. Bien. Entonces, me habían dicho que el paso era 0,25. Acá está el dominio discretizado con paso de 0,25. Acá tengo x0, x1, x2, x3, x4. Para cada valor de x va a corresponder después un valor en la función. U0, 1, U2, U3 y U4. Y entonces voy a tener que resolver en mi dominio mi ecuación diferencial.
Bien. ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas voy a necesitar? A ver, yo tengo acá mi sistema. ¿Cuántas incógnitas hay acá? Si me responde alguien distinto de Lucas, hay premio. Y si me responde solo Lucas, bueno, hay premio, pero se lo llevo a él. Creo que serían tres incógnitas, tipo, porque la ecuación nos quedó en función de el paso, un paso más adelante y un paso más atrás. Vamos a ver. ¿Cuáles son las incógnitas para vos? Tipo, la incógnita sería el valor de la función, ¿no? Pero tipo tengo un-1, un y un+1. Son tres pasos Sí, diferentes. son 3 pasos. Ah, pero el anterior, si arrancamos con la condición inicial, sería dato, ¿no? Tipo el uso. Bueno, espera porque lo estás pensando como un problema de valores iniciales. Ah, Está bien porque es lo que venían resolviendo hasta ahora. Pero este no es un problema de valores iniciales. Yo no puedo arrancar desde la izquierda y llegar hasta la derecha. ¿Sí? Porque este es claro, un sí. problema de valores de contorno y yo tengo condiciones de contorno a la izquierda y a la derecha. Entonces, si yo parto a la izquierda, ¿cómo hago para llegar a la derecha y cumplir con la condición de contorno? No puedo hacer eso. Entonces yo no voy avanzando de la misma manera que hacía antes. Pero no importa. Yo tengo que saber cuáles son mis incógnitas para todo el sistema, pregunto, ¿eh? No solamente para el operador puesto en algún lado. O sea, olvídense por un segundo de este operador que puse ahí en rojo. Simplemente piensen en todo el sistema y piensen cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Ah, sí, que vimos en la teórica que se armaba el sistema de ecuaciones. Tenía, no me acuerdo la cantidad, pero creo que era, depende en cuánto partas al intervalo, ¿no? De trabajo que tengas. Bueno, a ver, empecemos por el principio. ¿Cuántos son los datos? Los datos son el paso de cálculo y las dos Sí. condiciones iniciales. Va, de contorno, perdón, iniciales no. Bueno, entonces, U0 es dato. Y U4 es dato también, ¿no? Claro, sí. Bueno, esos son los datos. Sí, tengo tres incógnitas, U1, U2, U3. Bueno, claro, ahí está. U1, No la veía. U2 y U3 son mis incógnitas. ¿Tienen claro esto? U1, U2 y U3 son mis incógnitas. Entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a necesitar? Tres. Claro, necesito 3 ecuaciones. Bueno, necesito 3 ecuaciones, entonces me las tengo que fabricar. ¿Cómo me las fabrico? Haciendo cumplir la ecuación diferencial en los nodos en los cuales yo no tengo el valor de la función u. Esos nodos son U1, U2 y U3. El operador que yo fabriqué es un operador centrado. Entonces yo lo puedo plantar encima de uno, como está acá, en rojo. Después lo puedo plantar encima de U2 y después lo puedo plantar encima de U3. ¿Entienden este método de graficar donde yo grafiqué el operador con unos puntitos y acá unas líneas rojas? Esto es un esquema que representa a esto. ¿Lo ven? Porque este operador, yo así lo voy a llamar operador, involucra a un-1, un, donde está centrado en un, y un+1. Involucra 3 nodos. El nodo centrado, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, si yo planto el operador centrado acá en U1, voy a involucrar cálculos con U0, con U1 y con U2. ¿Se entiende esta manera de representarlo así como distintos puntos? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, si yo planto el operador acá,
U0 va a ser dato, pero U1 y U2 son incógnitas. Entonces voy a tener una ecuación con dos incógnitas. No lo puedo resolver. Después, planto el operador acá en el medio. Entonces voy a involucrar a U1, U2 y U3. De nuevo, tengo más incógnitas que ecuaciones. Después, cuando planto el operador acá en U3, voy a involucrar a U2, U3 y U4, y en ese caso ya voy a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a verlo. Acá está la ecuación de diferencias, ya reemplazado alfa, beta y h. Como les decía, ya toman valores numéricos cada uno de los factores que acompañan a las subes. Entonces, vamos a ver qué pasa en cada nodo. En el nodo n igual a 0 yo no reemplazo por la ecuación diferencial, no necesito hacer eso, porque yo ya tengo cuánto vale la función. Entonces, para n igual a 0, U0 vale 0. Era la condición del lado izquierdo. Para n igual a 1, planto el operador como está acá. Entonces es el caso n igual a 1. Reemplazo todas las n's que hay en la ecuación de diferencias por 1. Entonces esta de la izquierda me quedaba n menos 1. Entonces esta es U0. Esta va a ser 1 y esta va a ser U2. ¿Está bien? Es esta que está acá sombreada en rojo. Después, planto el operador centrado en U2. Es lo mismo, pero ahora involucro a U1, U2 y U3. ¿Se ve acá en el medio? Sí, sí. Bueno, y por último planto el operador centrado en U3, que es la que está sombreada ahí abajo. A la derecha no planto de nuevo el operador, porque yo ya tengo ahí U4, no necesito una ecuación más. Entonces yo acá tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. También podría pensar que tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas, pero no me hace falta pensarlo así. ¿Sí? Podría pensarlo de las dos maneras. Solamente que estaría agregando ecuaciones incógnitas y tomo todas las ecuaciones que están acá. ¿Sí? De nuevo, acá tengo 5 ecuaciones y 5 incógnitas. U0, U1, U2, U3 y U4, podría pensarlo como que son todas incógnitas. Entonces, tendría acá un sistema de 5 por 5. Pero también lo puedo reducir, porque en realidad no son 5 las incógnitas, son solo 3. U1, U2 y U3. Y quedarme con las ecuaciones del medio e imponerles que U0 vale 0 acá y que U4 vale 1 acá abajo. Entonces reduzco el sistema que en lugar de 5 por 5 me va a quedar de 3 por 3. Bien, entonces estos son los dos casos que yo les mencionaba recién. El reducido y el que toma las 5 incógnitas. ¿Qué sé yo? A veces es más claro para programar quedarse con el sistema grande, pero si ustedes lo van a resolver a mano o también lo pueden programar en un sistema más chico, entonces pueden reducirlo y programar el sistema chico. Obviamente la solución de los dos tiene que ser igual. ¿Sí? Son dos sistemas equivalentes, tienen que tener la misma solución. En el de abajo deberían replicar la solución para U0 y para U4. U0 le debería dar la condición de contorno y U4 también, básicamente porque tiene los canónicos en las filas en las cuales están impuestas las condiciones de contorno. Bueno, ¿se entendió cómo llegamos a este sistema? Vamos a ver la ecuación. De la primera, ¿qué multiplica a U1? Menos 2,2. Ahí está. ¿Qué multiplica a U2? 3,6. Ahí está. ¿Y qué multiplica a U3? No está. Entonces 0. Pasamos del lado derecho, menos 0,4 U0. Esto lo pasamos porque es dato. Entonces va a parar al término independiente, no es una incógnita. Lo pasamos al término independiente, entonces me queda 0,4 U0. U0 valía 0, así que de todas formas me queda 0 en ese primer caso. La segunda ecuación, las tres son incógnitas, U1, U2 y U3. Lo que multiplica a 1, menos 0,4, menos 2,2 y 3,6. Entonces, ahí esa fila queda entera como la ecuación, porque tengo 1, 2 y 3. Y después, en la última, 3,6 U4 pasa restando a la derecha del igual. Entonces acá me queda menos 3,6 por U4, que es dato.
¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien. Obtuve entonces esta solución. A ver si yo la grafiqué. No, todavía no. Bueno, no importa. Nos acordamos que esta es la solución. ¿Sí? Obviamente, en U0 vale 0, en U1 vale 1 y en el medio varía de esta manera. Entonces, conclusión, para resolver un problema de valores de contorno no puedo hacerlo secuencialmente como yo resolvía los problemas de valores iniciales. No puedo arrancar del lado izquierdo y llegar al lado derecho, tampoco puedo arrancar del lado derecho y llegar al lado izquierdo, tengo que plantear todo junto y resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? El sistema de ecuaciones resultante es este que está acá arriba. Opcionalmente también puedo usar este que está acá abajo, es lo mismo, solamente que es más grande, pero si se quiere es un poco más claro este de abajo porque les aparecen las ecuaciones enteras y los canónicos en las condiciones de contorno. Lo malo es que es un sistema más grande. Este que está acá arriba me tengo que tomar el trabajo de pasar del lado derecho lo que son los datos. Tampoco es un retrabajo, pero es un trabajo. Y entonces me queda un sistema más chico. Bien, segundo método, método de upwinding. Vamos a analizarlo un poco y después vamos a definir por qué aplicamos este método. Bueno, el método de upwinding surgió en dinámica de los fluidos y es un método que trata de seguir las líneas de corriente. Es un método que nació para problemas de fluidos, como les decía, y va siguiendo la línea de corriente. Upwinding o downwinding depende de si la velocidad es positiva o negativa. No nos vamos a meter a hilar tan fino. Pero básicamente, en el caso unidimensional, que es más simple, lo que hace es reemplazar la derivada primera por una derivada en adelanto, si es upwinding, o en atraso, si es downwinding. Entonces, en vez de usar U' centrada, como el método centrado que habíamos visto antes, este no es un método centrado, este usa la U' descentrada. Este usa la U' descentrada. Esa es la diferencia con el método centrado. ¿Sí? Entonces, en vez de usar UN más 1 menos UN menos 1 sobre 2H, que es lo que teníamos antes, usa este que es el operador en adelanto. Este es el operador en adelanto. ¿Sí? Y usé el que es en adelanto porque el número que acompaña a U', el factor que acompaña a U' es un factor positivo. Imagínense que U' es la velocidad. ¿Sí? U podría ser la posición, U' la velocidad. Entonces, si la velocidad es positiva, lo que me dice el método es usar upwinding, derivada en adelanto. Si el factor que acompaña a U' es negativo, usa downwinding, o sea, en atraso. Eso es lo que me está diciendo alguien que me recomienda usar esto. Todavía no sabemos por qué me están recomendando esto. Porque, ¿cuál es el orden que tiene este método? En base a estos operadores que están acá. ¿Qué orden tiene upwinding? Creo que te tenías que quedar con el menor orden porque la derivada segunda tenía orden 2, pero la derivada primera tiene orden 1. Claro, la derivada primera también usa 2 puntos. Lo que pasa es que ahora está descentrado, entonces pierde un orden. Entonces, yo siempre tengo que usar, el método adquiere el orden menor que yo esté utilizando. Sea en la ecuación diferencial o en las condiciones de contorno. ¿Sí? Todavía no estamos discretizando ecuaciones de contorno porque tenemos U a ambos lados. Pero si yo discretizo cualquier cosa con un orden menor, todo el método se monta encima de ese error. ¿Sí? Entonces, este término hace que el método tenga orden 1. No es que porque este tiene orden 2 y este tiene orden 1, tiene un orden intermedio. No, para nada. Si yo tengo uno que tiene un orden menor, entonces ese es el que domina el error. Así que este es un método de orden 1. En principio es un método de menos calidad que el método centrado, porque el método centrado tenía orden 2. ¿Sí? Bueno, sigamos.
Esta es la ecuación en diferencias. Sacamos factor común para que me quede el operador bien redondito. Para eso sacamos factor común. Los UNs. Todo lo que multiplica a UN menos 1, ahora ¿dónde está? Acá nada más. Este es el único. Entonces, alfa sobre h cuadrado. Todo lo que multiplica a UN, ahora tengo 3, menos 2 sobre h cuadrado, menos beta sobre h más 1. Ahí está. Y todo lo que acompaña a UN más 1. Alfa sobre h cuadrado más beta sobre h. Bien. Reemplacemos h, alfa y beta por los valores que tienen y me queda esta ecuación que está acá, ¿sí? Muy parecida a la que vimos en el problema anterior, pero con distintos factores, obviamente. Parecida me refiero a que sigue siendo un operador de 3 nodos, pero usa otros factores de peso para cada uno de los UNs. Bien, la manera de plantearlo es idéntica a la que vimos antes. No tiene nada distinto. Solamente, como les decía, que los factores son diferentes. Entonces, acá tenemos las tres ecuaciones, construimos el sistema de ecuaciones lineales igual que hicimos antes, paso el 1,6 U0 del lado derecho, paso el 5,6 U4 restando del lado derecho, y entonces obtengo este sistema. Resuelvo y obtuve esta solución. Bueno, a ver, yo resolví el mismo problema que antes, pero la solución me dio distinta. Obviamente, porque es un método distinto. ¿Cuál es mejor, la solución del método centrado o la solución de upwinding? ¿Cuál les parece que es mejor? Florencia dice la del centrado. Bueno, la del centrado tiene orden 2, así que está bien pensar en eso. Ahora, ¿por qué existe el método de upwinding? El método de upwinding, y esto se los cuento y no lo demuestro, porque si no me llevaría mucho tiempo, el método de upwinding sirve para minimizar el efecto de la capa límite. ¿Sí? El método de upwinding sirve para minimizar el efecto numérico que surge al resolver un problema de capa límite. Entonces, resumiendo, si la solución es suave, gana el método centrado. Si la solución varía bruscamente, gana upwinding. ¿Sí? ¿Me explico? Esa es la fortaleza de upwinding o de downwinding. Evitar la inestabilidad que surge cerca de la capa límite. Entonces, yo no podría decir si es mejor upwinding o el método centrado, porque en este es un problema que está afectado por la capa límite, porque el factor que acompaña a U segunda es mucho más chico que el que acompaña a U'. Entonces, va a haber un efecto de capa límite. Bien, vamos a ver entonces la solución exacta, que por suerte en este caso la tengo, pero no necesariamente la voy a tener siempre, que es esta solución que está acá. Esta es la solución exacta de ese problema diferencial de orden 2. Acá tengo los valores U0, 1, 2, 3, 4, 5, que acá pongo explícitamente que es U evaluada en cada una de las abscisas, y me dio este valor que está acá. Bueno, entonces vamos a graficar las tres cosas. La solución analítica, que es la exacta, la solución de upwinding y la solución del método centrado. Fíjense, en principio, yo veo que el método de upwinding me dio unos valores chicos acá, ¿sí? Una variación más bien suave. Vamos al método centrado. Fíjense, 2,74 me dio 1. Se fue al demonio, ¿no? 2,74. Y después fue bajando lentamente hacia 1. El caso de upwinding me dio algo más suave, que también va llegando después hacia 1. Y la solución exacta, bueno, es un intermedio, digamos, que sube primero y después baja, pero sube hasta 2, no hasta 2,7 como me dio el método centrado.
Bien, acá está. Entonces, del lado izquierdo lo que tengo es este problema que acabamos de resolver. Entonces, la solución analítica, vamos a ver si lo puedo agrandar un poco. Ahí vamos. La solución analítica está en azul. Por supuesto, es una solución suave. Yo acá la evalué solamente en algunos puntos, pero es una curva suave. Y después upwinding, que se ve que no está afectado por ninguna inestabilidad, porque es suave acá también. Y el método centrado, que veo que acá pega un salto sospechoso y después se pega mejor a la solución. ¿Sí? Entonces, es un comportamiento bastante particular de estos métodos. Veamos un caso más exagerado. De nuevo, este es el que resolvimos recién. Paso 0,25 y relación entre alfa y beta un 10%. Vamos a hacer un caso más exagerado. Relación entre alfa y beta 100. ¿Sí? 100 veces más chico. O sea, este es un verdadero caso de capa límite. Y también un paso de discretización numérica más chico. 5 veces más chico que el anterior, 0,05. Acá se ve claramente que, bueno, primero el método analítico llega hasta 2,5 y después disminuye suavemente hasta 1. ¿Qué pasa con el centrado? Acá es más claro el efecto de la inestabilidad. Fíjese este serrucho. Se va casi hasta 4 y después sube y baja. Cada vez que vean un serrucho, ustedes tienen que decir, esto es un problema numérico. ¿Sí? Acá hay una inestabilidad. Esto no es un problema oscilatorio, amortiguado, ni nada parecido. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven este comportamiento, ya su ojo les tendría que decir, esto es un problema numérico. ¿Sí? Se llamaban problemas rígidos en el caso de PBI, se llaman problemas de capa límite en el caso de PVC, y en el caso de más dimensiones pueden tener efecto damero, así se llama, como si fuera un tablero de ajedrez. En un sector les aparece muy grande, en otro sector les aparece muy chico, después muy grande, muy chico, y después intercalado en X y en Y. Bueno, esos son el clásico comportamiento de problemas numéricos. Entonces ustedes tienen que ya estar entrenados para, aunque sea en el resultado de algún software, ver cuándo hay un problema que es numérico. ¿Sí? Entonces, en este caso, el método centrado es sensible a la capa límite y se ve acá claramente que tiene una inestabilidad. Fíjese lo que pasa con upwinding. No presenta en absoluto el problema del método centrado. Es más suave. ¿Sí? Es más suave y no tiene acá ninguna inestabilidad. Bueno, entonces, cerca de la inestabilidad funciona mejor upwinding. Acá no se notó tanto, acá sí se notó más. Y después, acá Florencia me había dicho que era mejor el método centrado, porque es un método de orden 2. Bueno, fíjense, acá en este caso, lejos de la capa límite, el método centrado se pega mejor a la analítica. ¿Se llega a ver? La curva verde y la azul están más cerca que la curva roja, que es upwinding, que tiene orden 1. Entonces, acá muestra su ventaja el método centrado al ser de orden 2. Acá no, gran inestabilidad, pero después, cuando la función es suave, se pega más a la analítica. Lo mismo acá, fíjense, la azul y la verde van súper juntas en la parte suave, pero upwinding, al ser de orden 1, se separa más. Se ve que va en paralelo, pero alejado. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, entonces, ese es el efecto importante que les tiene que dar a ustedes. ¿Cuándo es fuerte uno? ¿Cuándo es fuerte el otro? ¿Sí? También pueden hacer prueba y error, pero más vale no hacer siempre prueba y error. Si ustedes ven que su problema es rígido, sea porque conocen el problema físico o quizá porque ven la ecuación diferencial y tienen un factor chico acompañando a la U segunda, bueno, en ese caso posiblemente funcione bien upwinding. Si no hay un problema de capa límite, entonces mejor usar el método centrado, que es más preciso, y chao. Bien. Sigamos un poquito más. ¿Qué pasa si yo tengo la condición de contorno sobre la derivada? Como habíamos visto
al comienzo de la clase, los problemas de valor de contorno pueden estar dados U a la izquierda y U a la derecha. U a la izquierda y U' a la derecha, que es este que está acá. U' a la izquierda, U a la derecha. También es válido, lo que no es válido es tener U' de los dos lados. Bueno, entonces lo que tenemos acá es U a la izquierda y U' a la derecha. O sea, U en 0 vale 0, igual que antes. Pero después, a la derecha tengo el valor de la derivada, o sea, de la pendiente de la función. La pendiente del lado derecho vale menos 0,1. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia. Bien, les pregunto ahora, ¿cuántas ecuaciones voy a tener en este caso? Antes de eso, ¿cuántas incógnitas voy a tener en este problema? Y ahora ¿Cuántas pasaríamos a incógnitas? cuatro incógnitas. ¿Cuáles son? U1, U2, U3, U4. Muy bien, porque antes U en 1 era dato, pero ahora ya no más. Ahora es dato U', pero no U. Bien, entonces lo que yo hice antes era plantar el operador centrado en U1, U2 y en U3. Y entonces obtenía mis tres ecuaciones. Pero ahora yo tengo cuatro incógnitas. Ahora yo tengo cuatro incógnitas. Entonces, ¿dónde obtengo la ecuación que me falta? Podríamos plantar el operador en U4 y hacer la derivada en atraso, ¿no? Bueno, es una buena idea. Buena, más o menos. ¿Qué pasa si haces la derivada en atraso? Sí pierdo un orden, Claro. pero bueno, no tenía información más adelante. Bueno, estarías perdiendo un orden con esa opción. Ojo porque vas a resolver el problema, pero vas a perder información solamente por la discretización que vos elegiste sin ninguna razón, digamos, porque si vos usabas upwinding en el método anterior, perdías un orden, pero upwinding era fuerte cerca de la capa límite. Ahora, disminuir el orden, porque sí, tiene sus consecuencias. ¿Sí? Entonces, tratemos de no disminuir el orden. Tratemos de no disminuir el orden. Y le ¿Cómo pongo más podemos puntos a hacer? la derivada. ¿Cómo? Le pongo más puntos a la derivada, que era lo que habíamos visto. Bueno, eso puede ser también, ¿eh? Eso también puede ser. O sea, lo que vos proponés es cambiar el operador, pero ojo porque la derivada segunda también es centrada, ¿no? ¿Y cómo haces para descentrar este? O sea, tendrías que usar posiblemente 4 puntos hacia la izquierda. No, no, por ahí es inviable. No, no, pero me gusta, tiene sus inconvenientes lo que vos estás proponiendo, que es cambiar de operador de la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso trae sus inconvenientes. ¿Sí? Básicamente porque posiblemente te empezás a ir fuera del dominio o empiezan a aparecer demasiados puntos o perdés orden. Y entonces si perdés el orden tenés que agregar más puntos. Entonces cambiar el operador de la ecuación diferencial no es muy recomendable. Igual está bien que piensen en distintas opciones porque este es un problema simple. O sea, lo único que hice fue definir U' del lado derecho. Entonces de alguna manera lo tengo que solucionar. De alguna manera lo tengo que solucionar. A ver, ¿qué pasa si yo planto el operador centrado en U4? Y aparecería como un U5. Claro, aparecería un U5. Eso me molesta de alguna manera porque U5 no existe. Ese es un nodo que está fuera del dominio. Matemáticamente es algo perfectamente factible. Simplemente extiendo el eje hasta 1,25 y chao. Ahora, físicamente, ¿qué sentido tiene que yo ponga un punto que está fuera de la tubería, por ejemplo?
O sea, realmente es algo aberrante, ¿no? Es algo que está afuera del dominio, o sea que físicamente no tiene ningún sentido, no está dentro de mi sistema. No está dentro de mi sistema y de hecho posiblemente el sistema ni siquiera continúe en esa dirección. ¿Sí? Entonces, realmente físicamente no tiene sentido. No importa, matemáticamente sí tiene sentido y numéricamente entonces también. Después nos arreglamos con la física. Entonces, plantar el operador en U4 es factible, el mismo operador centrado. El problema es que se me va a generar un U5. Bueno, ¿saben cómo se llama ese nodo que no existe? Nodo fantasma, ¿no? Muy bien, se llama nodo fantasma, justamente por eso, porque no tiene una existencia física. Entonces, si yo habilité el nodo X5, entonces puedo, perdón, antes de seguir, si yo habilito el nodo U5, habilito la cuarta ecuación, pero se me agregó un nodo más, entonces tengo una incógnita más. U0 no, U0 es dato. U1, U2, U3, U4 y U5. Tengo 5 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Dónde está la ecuación que me falta? Con el valor de la derivada, ¿no? Porque en U4 Claro, es la derivada. el valor de la derivada no lo usé todavía. ¿Y cómo hago para usar ese valor? U' igual a menos 0,1. Bueno, puedo usar este operador que está acá, ¿no? Lo discretizo de manera centrada. Ojo, discretizo la condición de contorno ahora, estamos hablando de otra cosa. Antes lo que discretizaba era esta U' que está en la ecuación diferencial. Ahora yo puedo discretizar también U' de condición de contorno, con el mismo operador. Eso tiene muchas ventajas, pero la principal es que tiene orden 2, ¿sí? La principal es que tiene orden 2. Bueno, entonces esa opción es válida y mantiene el orden. La que habían propuesto antes también es válida, ¿eh? Descentrar todo hacia la izquierda y usar más nodos. Bueno, perfecto. Esa es una. Otra es esta. Plantear la ecuación diferencial centrada en U4 y discretizar la condición de contorno con el operador también centrado. ¿Sí? O sea, agregué una incógnita, pero también agregué una condición de contorno. Entonces, al final me van a quedar 5 incógnitas y 5 condiciones de contorno. Bien, vamos a ver si hay alguna otra opción, pero por ahora con estas tenemos suficiente. Bueno, resolvámoslo por el método centrado. Entonces, U segunda, siempre la misma. U', esta que es centrada, esta es la misma ecuación de indiferencias que me quedó antes, y en n igual a 4 la tengo que plantear de nuevo a esta ecuación, y también la condición de contorno. Vamos a ver cómo queda. Bueno, antes de seguir vamos a ver todas las opciones que había, algunas de las cuales las dijeron recién. Bien, en n igual a 0 tengo la condición de contorno. En n igual a 1 planto el operador centrado acá donde está la manito. En n igual a 2 planto acá donde está la manito. En n igual a 3 planto acá donde está la manito. A partir de acá abrimos en distintas opciones. Una es esta, imponer la condición de borde derecha en atraso. ¿Sí? Es la que habían dicho antes que tiene orden 1. Entonces, este operador que estoy usando acá es la derivada en atraso. ¿Sí? Acá está. U' en 4, que es dato y vale 0,1, lo aproximo como U4 menos U3 sobre H. Este es el operador de la derivada primera en atraso. Entonces, en el nodo n igual a 4 planteo esta ecuación. Y ya tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas y puedo resolver. El problema, como habíamos dicho antes, es que todas las discretizaciones son de orden 2, pero esta que usé yo acá es de orden 1. Entonces, este método no es admisible, mejor dicho, no conviene utilizarlo porque pierdo el orden por mi decisión de usar un operador descentrado acá. Bien.
Veamos esta otra opción. Esta también es válida. Sería lo siguiente. Planteo el operador en U1, en U2 y en U3. En U4 no lo planteo el operador. Simplemente planteo la condición de contorno, pero la planteo descentrada, con 3 puntos. U' con 3 puntos tiene orden 2. ¿Sí? Recordemos. U' descentrada con 2 puntos tiene orden 1. Si es centrada también con 2 puntos, tiene orden 2, gana un orden. Y descentrada con 3 puntos, tiene orden 2. ¿Sí? Esa era la formulita OD igual OP menos N. Básicamente, que han visto hace ya 3 o 4 clases. Entonces, esta es la U' descentrada en atraso con 3 puntos. Los factores eran 3 medios, menos 4 medios y más 1 medio. ¿Sí? Esos eran los factores que acompañaban a las distintas U's. Y entonces, en n igual a 4, lo único que hice fue plantear la discretización de U', pero ahora con 3 puntos y descentrada. Perfecto. Este método es admisible, porque este es un método que tiene orden 2. La única desventaja es que usa esta discretización más complicada que yo no la venía utilizando antes. Y por último vemos la opción del nodo fantasma. Esta opción lo que hace es lo siguiente. Cuando llego a n igual a 4, planteo la ecuación en diferencias, ¿sí? Me aparece este nodo fantasma y también discretizo la derivada primera, pero ahora con un operador muy simple que es el operador centrado. O sea, U' en 4, que es dato, es U5 menos U3 sobre 2H. Este es el operador centrado. Acá está graficado en rojo, ¿se ve? Entonces, Sí, sí. este usa U5 y la ecuación en diferencias también usa U5. Entonces, si a mí me molesta U5 porque no existe físicamente, la puedo eliminar. Básicamente, de esta ecuación que está acá arriba, la despejo y la reemplazo acá abajo. Eso es lo que hice acá. Entonces, este nodo fantasma que me molestaba porque matemáticamente me lo puedo imaginar, pero físicamente es una aberración, lo puedo tomar para hacer el desarrollo, pero después lo elimino. Después tengo la posibilidad de eliminarlo. Muy fácil, ¿sí? Lo despejo de acá, lo meto acá abajo, fin. Eliminé U5. Entonces, en vez de estas dos ecuaciones, me quedó esta que está acá. Y de nuevo voy a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? Entonces, vimos 3 opciones. La primera no es admisible porque pierdo el orden del método. La segunda, que era la derivada primera descentrada, sí es admisible porque sigue teniendo orden 2. El problema es que estoy utilizando un operador más complicado. Y esta última también es admisible porque sigue manteniendo el orden. Un problema menor es que tenemos que incorporar el nodo fantasma, pero también después lo podemos eliminar haciendo una cuenta muy fácil. Bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? No, no hay upwinding con una condición de derivada en algún borde, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, ¿por qué no? Digamos, este simplemente lo hice por el método centrado, porque sí, pero imagínate que el método de upwinding es igual, porque el operador también es de 3 puntos. ¿Sí? Este es el operador del método centrado. Tiene un-1, un y un más 1. Y el de upwinding es este. También, o sea, la formita del operador es igual. Lo único que cambia son los factores que acompañan a cada U. ¿Sí? Pero Ok, está bien. digamos, la metodología es la misma. Upwinding no cambia nada. De hecho, en Upwinding vos sí podías haber usado tranquilamente esta opción 1 que planteamos antes. La más simple de todas, que era, creo que la que me habías dicho vos, que es la descentrada, en este caso en atraso. Podría hacerlo tranquilamente porque el Upwinding ya tenía orden 1. Entonces, si vos le discretizás la derivada con orden 1, no perdés el orden. ¿Se entiende? Claro, sí, está bien.
Entonces, esta opción es válida para upwinding. Esta opción es válida para upwinding. No te hace perder el orden del método. También es válida esta, obviamente, y también es válida esta última. Si todas son válidas para upwinding, para el método centrado, la primera no, porque perdés el orden. ¿Más dudas? Bueno, corto entonces la grabación por ahora.